posea, más de lo que usted necesita es para el bien común de aquellos que no tienen. ¿Tiene sentido? Ahora, si usted crea dos clases de individuos, los ricos y los pobres, o si existe una situación donde usted tiene a dos clases, el rico y el pobre, vayan por el mundo y podrá ver a las naciones ricas y a las naciones pobres, y encontrará que las naciones ricas son todas las naciones protestantes. ¿Lo ha notado? Todas las naciones protestantes son las ricas. Ahora, ¿qué pasaría si usted tuviera un plan para desheredarlas a todas? Para que usted vuelva a ser el gobernante y que ellas tengan que venir a rogar a sus pies por cualquier asunto. Ahora, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Para el propósito de socorrer al pobre. Porque los bienes de algunos se deben a otros por ley natural. No hay pecado si los pobres toman los bienes de sus vecinos. Tomás escribió, en caso de necesidad, todas las cosas son propiedad común. Así que no sería pecado tomar la propiedad del otro, porque la necesidad la ha hecho común. Bien, ahora, hay un aspecto del compartir. Si yo veo a mi vecino en problemas, como buen cristiano, yo lo voy a ayudar, ¿correcto? Sí, pero ahora estamos yendo a la ley. Así que si mi vecino tiene necesidad, ¿y quién determina la necesidad? Él. Él es el que determina la necesidad. Yo tengo una necesidad de una televisión, y no tengo una, y tú tienes una, y tú tienes dinero, y puedes ir a comprarte otra, y yo tengo la necesidad de tu televisión. ¿La puede tomar sin ser un pecador, sí o no? ¿De acuerdo a eso? Sí. ¿Qué tal si usted tiene un coche y él no tiene uno? Él lo puede tomar sin pecar, de acuerdo a Tomás de Aquino. Ahora, esto fue escrito hace mucho tiempo, de seguro no se aplica hoy en día. Bueno, ya veremos. No solo el tomar la propiedad de otro no es pecado, ni siquiera es un crimen, de acuerdo a Tomás. Es legal que un hombre socorra su propia necesidad por medio de la propiedad de otro, tomándola ya sea abiertamente o secretamente. Ni siquiera es esto, hablando propiamente, hurto y robo. No es hurto, hablando propiamente, el tomar secretamente y usar la propiedad de otro en caso de extrema necesidad. Porque lo que él necesitado toma para sostener su vida viene a ser su propia necesidad por la razón de esa necesidad. En un caso de tal necesidad, un hombre puede también tomar secretamente la propiedad de otro para socorrer a su vecino que se encuentra en la necesidad. Eso se pone muy interesante. Ahora, ¿sabía usted que si yo dejo mi propiedad a solas en Sudáfrica y alguien se mete a vivir, no puedo sacarlo? Él está dentro, porque él tiene necesidad. Esta es la ley. ¿Y cree usted que esa es una ley solo en Sudáfrica? No, esa es una ley británica también. Y esa es una ley virtualmente en todo el país ahora, pero no ha sido implementada. ¿Por qué? La situación no es tal todavía que se tenga que implementar por todas partes. Una vez que empieza a abrir las fronteras y millones de gente pobre comienzan a entrar, bueno, entonces habrá una gran necesidad. ¿Qué hacen con la necesidad en África? Así que en Sudáfrica la gente sale de vacaciones y regresan y sus casas están ocupadas y no pueden sacar a la gente. ¿Y por qué? Su propiedad está a su nombre y tienen que pagar los cobros, tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar todas estas cosas, pero la necesidad lo ha hecho un bien común, así que ese hombre se puede ingresar. Esa es la situación. Sí, así es. Y se pone peor. La doctrina católica romana de la propiedad privada hace eco en el lema comunista del siglo XIX. Para cada uno de acuerdo a su habilidad y para cada uno de acuerdo a su necesidad. ¿Puede ver usted la doctrina católica romana allí? Los derechos humanos son más importantes que los derechos de propiedad. Fue el credo de la gran sociedad de Lyndon Johnson. Debemos de quitar de los que tienen para dar a los que no tienen, que lo necesitan tanto. Lyndon Johnson dijo eso. ¿Qué continente es ese? Aparece en la literatura del fascismo, del nazismo, de la teología de la liberación, del intervencionalismo y del socialismo. El destino universal de los bienes, esta es la expresión de Juan Pablo II en su encíclica de 1987 llamada Sobre la preocupación social. Es necesario declarar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana y los bienes de este mundo son originariamente destinados para todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de este principio. La propiedad privada, de hecho, está bajo una hipoteca social, lo que significa que tiene una función social intrínseca, basada y justificada precisamente en el principio de que los bienes tienen un destino universal. ¿Qué acaba de decir Juan Pablo II?
dijo, eso que dijo Tomás de Aquino es lo que yo digo también. Usted puede tener propiedad privada. La Iglesia Católica Romana apoya la propiedad privada. Eso suena muy bien. Pero nunca se define a esa propiedad, es solo suya para el bien común. Así que un día usted se despierta y en su jardín hay personas que están durmiendo. Y llama a la policía o a lo mejor sale y le dice, ¡ay! Ságanse de mi propiedad. Y ellos le contestan, déjeme en paz o le vuelo la cabeza. Hey, un momento. Usted va a la policía y les dice, policía, vengan a ayudarme aquí. Hay gente apropiándose de mi terreno. Bueno, lo sentimos, tiene necesidad. Usted tiene mucho terreno, como quiera. Aguántense. Bueno. El Papa Pablo VI dejó el punto bien claro en su encíclica de 1967, en el progreso de las gentes. Todo hombre tiene, por lo tanto, el derecho de encontrar en el mundo lo que sea necesario para sí mismo. Eso es interesante. El reciente Concilio Vaticano II nos recordó de esto. Fue la intención de Dios que la tierra y todo lo que en ella contiene fuera para el uso de todo ser humano y de las gentes. De esta manera, mientras todo ser humano siga la justicia y se unen en la caridad, los bienes creados tendrían que abundar para ellos en una base razonable. Todos los otros derechos, incluyendo los de propiedad y de libre comercio, deben de estar subordinados a este principio. Eso significa que si yo tengo la necesidad de un bien manufacturado, puedo tomarlo. Ahora, estoy manejando mi coche y de hecho hay asaltos cada 12 minutos y hay una pistola y viene y me dice, sálgase de su coche. Y yo entrego mi coche y si no lo hago, ¿qué me pasa a mí? Me balacean. El hombre tiene la necesidad de mi coche. Se fue. Se acabó. En mi propia iglesia donde vivo, tenemos asalto tras asalto. Hasta el pastor lo golpearon y trataron de meterlo en la cajuela del coche. Lo iban a matar. Se las ingenió para escaparse de los que lo aferraban y se fue sin su coche. ¿Cree que hay una gran iniciativa para encontrar estas cosas? No, ocasionalmente encuentran algo aquí o allá. ¿Cree usted que hay una gran iniciativa cuando los granjeros son asesinados y se meten en sus tierras? No, un poquito allí, un poquito allá, solo lo suficiente para mantener a la gente contenta, pero básicamente no se hace nada. Y las manos de la policía están atadas. Y la ley dice eso y no hay nada que pueda hacer usted. El otro día, 2 ciclistas iban viajando cuando los asaltaron. 5 hombres armados exigiendo sus bicicletas. Entonces ellos estaban armados porque ellos esperan esto se está convirtiendo en el salvaje oeste y se defendieron, lastimaron a uno y se escaparon. Y adivinen qué, los 2 ciclistas están en la cárcel. Sí, sirviendo sentencias por haber lastimado a alguien sin necesidad. Les podían haber dado las bicicletas y eso hubiera resuelto el problema. ¿Ven cómo se ha volteado la ley de cabeza? Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II que Juan Pablo II citó, lo explica detalladamente. Si uno está en extrema necesidad, tiene el derecho de procurar para sí mismo, sacando de la riqueza de otros lo que necesita. Ahora, ¿quién define la necesidad? Ya que hay tanta gente postrada con hambre en el mundo, este concilio sagrado urge a todos, tanto a los individuos como a los gobiernos, de recordar el refrán de nuestros padres. Alimenten al hombre que se muere de hambre, porque si no lo alimentan, lo han matado. Por lo tanto, porque la propiedad privada es inmoral, todo hombre, individuos y gobiernos tienen la obligación moral de redistribuir los bienes que han sido acumulados injustamente por los propietarios. ¿Ha escuchado sobre la distribución de bienes recientemente? ¿La ha escuchado muchas veces recientemente? Sí, va a haber una redistribución. Todos los bienes incluyen no solamente los bienes encontrados en la naturaleza, pero los bienes manufacturados también. Juan Pablo II declaró que todos los hombres deben de tener, y cita, esa es una cita, acceso a esos bienes que son previstos para el uso común, tanto los bienes de naturaleza y los bienes manufacturados. Yo no soy dueño de nada, solo en papel es que soy dueño de algo. El Estado gobierna soberanamente mi vida, y mi vida pronto podría ser una miseria. Así que si ustedes están muy apegados a sus casas aquí en Canadá, y si esta es la base para el nuevo orden mundial, si ustedes están muy apegados a sus coches y a sus televisiones y a todas esas cosas, váyanse aflojando. Porque muy pronto van a ser distribuidas. Y no habrá nada que el blanco o negro o rosa protestante pueda hacer al respecto.
Y si alguien más sufre en el proceso, entonces es justo. El fin justifica los medios. La redistribución será como debe ser. Rerum novarum. ¿Quién ha escuchado sobre Rerum novarum? Esta es la encíclica papal que fue emitida y que se cita hasta la fecha del Papa Juan, y hasta esta fecha todos ellos hacen referencia a ella, incluyendo al Papa Juan Pablo II. Y él dice, esta es la encíclica que forma las bases para el nuevo orden mundial.